originalmente conducido desde el ligamento transverso del carpo y la tuberosidad del escafoides. Se va a insertar en la primera falange del pulgar y del hueso sesamoideo lateral. Si ustedes observan a este músculo, el aductor corto del pulgar, principalmente va a estar relacionado con los demás músculos de la eminencia tenar por la parte más, más externa, con estos de aquí, con el palmar corto, y por debajo con el flexor del pulgar. El flexor, se salió aquí. El flexor corto del pulgar, en cambio, tiene dos cabezas o tiene dos proporciones. La cabeza superficial sobre el tendón del músculo flexor largo del pulgar y también tiene una cabeza profunda por debajo del extensor flexor largo del pulgar. Este músculo de aquí, el flexor corto del pulgar, se origina en los huesos del metacarpo, en el primer metacarpiano y en el retináculo flexor. Se va a insertar en la cara radial de la primera falange del pulgar y en el hueso sesamoideo lateral. Principalmente este va a estar inervado por la cabeza superficial del nervio mediano y la cabeza profunda del nervio cubital. Y estos dos nervios principalmente hacen que el pulgar, o dirige que el pulgar hacia adentro y hacia adelante en los gestos de aprehensión. Creo que sí, la simulación de eso. En este gesto de aprehensión o de oposición entre estos músculos, estos dos van a trabajar de forma sinérgica, el flexor corto y el aductor corto del pulgar, para llevarlos hacia adentro. Estas son extensiones. Y aquí. Mientras que por la parte externa o por la parte dorsal, ustedes se van a encontrar principalmente con el extensor largo del pulgar y con el extensor corto del pulgar, los cuales tienen su origen, recuerden, en el antebrazo. Vamos para atrás. Regresa. A ver. Aquí, este músculo que es el aductor del pulgar se ubica en la región palmar externa, originándose en la cabeza oblicua del hueso grande y del ligamento radiano del carpo, también en la cabeza transversa del tercer metacarpiano y se inserta en el hueso sesamoideo medial y en la cara cubital de la base de la primera falange del pulgar. Como dice su nombre, este se encarga del gesto de aducción y de la oposición del pulgar. Aquí también, en la parte que se ubica en la región palmar interna, se va a originar en el lado cubital de la porción central de la aponeurosis palmar y se va a insertar en el borde interno de la mano, en la parte epitelial. Este palmar corto es el que se encarga de principalmente aducir el lado medial de la mano, llevándolo hacia adentro en el gesto de oposición de los dedos o en el gesto de aducción. Estos de aquí, si ustedes observan, son los que van a ocupar mayor tamaño o mayores proporciones dentro de la palma de la mano. Cortamos estos. Pero otros que van a estar involucrados van a ser los flexores del meñique, el aductor del meñique o del quinto dedo, y por detrás de estos el oponente del meñique. Este de aquí se va a insertar en la región palmar interna, originándose en el pisiforme y se va a insertar en el externo posterior de la primera falange del meñique y la aponeurosis dorsal, permitiendo la aducción del meñique, la flexión
y extensión de la primera falange. Este músculo de aquí es uno de los principales involucrados en el gesto de la aprehensión o de la posición de los dedos, en la extensión, en la flexión, este no, y la posición de los dedos de la mano. Hay otro más. Cuando trabaja el pulgar en el gesto de circundición, que es hacerlo circular prácticamente, darle forma de un círculo completamente, el aductor corto del meñique es el músculo antagonista de ese gesto, pero aquí no me aparece la animación. Bueno, ya les indico ya. Estos son ubicados en la parte interna, en la parte anterior de la mano. Si nosotros vemos un cambio en la parte dorsal, en la parte posterior, nos vamos a encontrar con los interóseos dorsales y palmares. Estos de aquí se van a insertar principalmente las dos caras que tienen, estos de aquí, los que se originan en las dorsales, van a estar ubicados en los espacios intermetacarpianos. Se originan en las dos caras de los metacarpianos y se van a insertar en la aponeurosis dorsal de los dedos del segundo cuarto. También van a tener un origen palmar cuando la aponeurosis dorsal del segundo, cuarto y quinto dedo, estos interóseos, que se van a insertar en la aponeurosis dorsal del segundo, cuarto y quinto dedo. Entonces, estos básicamente son los que aducen el tercer dedo, separan el segundo y el cuarto, aducen el segundo, el cuarto y quinto dedo hacia el tercero, son los que se involucran en la flexión de las falanges y en la extensión de las otras dos falanges. Estos músculos que se encuentran en la parte posterior van a ser los músculos sinergistas o antagonistas de los gestos de flexión y de extensión de los dedos. Aquí son los músculos sinergistas de la extensión de los dedos por la parte posterior y también de la flexión de los dedos conjuntamente con los flexores superficiales. La posición, ese no, extensión. Vamos a los huesos de la cadera. A ver, primero los músculos del abdomen. Cuando nosotros vamos a relacionar los músculos torácicos con los músculos de la cadera, sirven principalmente porque en este eje central, los que van a unir tanto el tren superior con el tren inferior son llamados el core o el centro, claro, es un centro de gravedad, que van a estar no solamente fijados o estabilizados por los músculos em, abdominales, sino también por los músculos superficiales y profundos de la cadera. Vamos por la parte anterior. Aquí en la primera línea podemos observar a los oblicuos externos, los cuales tienen una disposición de las fibras descendentes. Ustedes observan, estos se dirigen de forma oblicua hacia abajo. Aquí abajo está el piramidal. Y por detrás de estos se va a encontrar el recto abdominal, el transverso del abdomen por detrás, y estos dos cuando se unen, cuando termina, mejor dicho, el recto del abdomen, también se lo conoce como el músculo piramidal. Mientras que en la parte externa se va a encontrar el oblicuo interno, el cual tiene una disposición de fibras hacia arriba. Las anteriores, si ustedes observan, son oblicuas hacia abajo o descendentes, y estas son oblicuas ascendentes. Por detrás de este músculo del oblicuo interno y del recto del abdomen se ubican con unas líneas transversas el músculo, valga la redundancia, del transverso del abdomen. Por detrás de estos, en la parte externa de la cadera, se van a encontrar con el glúteo mayor,
con el glúteo medio, con el glúteo menor o glúteo interno y con tres músculos principalmente que van a fusionar a la cavidad glenoidea con los huesos del sacro y del coxis, que es el piriforme, el gemelo superior e inferior y también el cuadrado femoral. Todos estos músculos son los que brindan la estabilización del centro de gravedad o del psoas, principalmente los del abdomen que se van a unir en la línea alba, y por la parte interna de la cadera, el obturador externo, que va a permitir que se unan hacia la cavidad glenoidea los músculos de la cadera, del glúteo y del cuadrado femoral. Los músculos que están aquí principalmente facilitan el gesto de la flexión de columna, estabilizan en la extensión de la columna y también en la rotación de la columna vertebral. Por la exposición de las fibras, les facilita hacer ese gesto de movimiento. Si ustedes observan, el gesto de flexión de columna es un rango muy limitado, donde que el punto máximo de contracción llega apenas hasta los 35 grados. Y ustedes se han de haber visto gente que se mata llegando haciendo flexiones totalmente hasta arriba, y eso ya es limitar el movimiento o la activación muscular de estos músculos del cuadrado abdominal. Por detrás del cuadrado o del recto del abdomen se va a encontrar también el ilopsoas o el psoas que tiene una cabeza mayor y una cabeza menor. Estos de aquí van a estar principalmente involucrados en la flexión de la cadera como agentes estabilizadores y como los que facilitan ese movimiento, llevando la cadera hacia adelante en el gesto de flexión y como estabilizadores llevándolo en la extensión y en la hiperextensión de este músculo, donde aquí los principales músculos agonistas van a ser el glúteo y los isquiosurales. Aquí, en los huesos de la cadera, también nos vamos a encontrar con el músculo ilíaco, el cual va a unir desde la cabeza o desde la cresta ilíaca hacia la cavidad glenoidea, estos músculos haciendo eh, de que faciliten la movilidad de esta articulación. Ustedes recuerdan, esta es una articulación casi redonda y principalmente con el glúteo medio, con el que se encuentra aquí en la parte lateral, con este de aquí, se van a encargar de que se realicen los gestos de aducción, de rotación externa y de flexión del músculo. Todos estos gestos de aquí, la rotación externa, la flexión, ¿no? Este de acá, de la rotación lateral de la cadera, por debajo del glúteo mayor, la abducción de la cadera, directamente con el glúteo medio, como antagonista en la aducción de la cadera, y también en la flexión del muslo, o en la contracción que se da en la extensión de la cadera. Por la parte anterior, nos vamos a encontrar con además de los músculos del cuádriceps, con el músculo sartorio,
con el aductor largo, el picneo, el glácil, el vástago medial y el aductor interno. ah, Por detrás de esto se va a ubicar. Y por la parte externa de la línea axial del fémur nos vamos a encontrar con el tensor de la fascia lata. Empecemos por este. Este músculo se caracteriza porque es plano y está constituido por unas fibras paralelas. Ustedes miran, estos son fibras rectas que prácticamente le permiten tensar la aponeurosis femoral, hacer el gesto de abducción del muslo, inclinar la pelvis hacia, hacia adelante, la flexión, extensión y rotación de la pierna y contribuye también al equilibrio de la estación sobre un solo pie, haciendo del gesto del equilibrio más guiado por este músculo, ya que se va a insertar principalmente en la tuberosidad tibial por medio del tracto iliotibial y también se origina junto a la espina ilíaca anterosuperior de forma lateral del músculo ilíaco. Este tensor de la fascia lata va a estar también vinculado para la inserción del glúteo superior o del glúteo máximo en los gestos de aducción y extensión de la cadera. Por la parte interna, el músculo piriforme, esto hacia acá, por la parte interna de la cavidad glenoidea, este músculo, que también se le conoce como el piramidal de la pelvis, se va a originar en los bordes de los agujeros del hueso sacro y se va a insertar en el borde superior del trocánter mayor. Este de aquí es el más importante de la región glútea porque tiene todas las estructuras que llegan a este, hacen que el borde superior o el borde inferior del mismo le facilite las acciones de aducción, de extensión y de rotación lateral del muslo. La porción que está como fuera de la pelvis principalmente va a recorrer por debajo del glúteo para ir hacia el trocánter mayor y la vaina interna va a cubrir el sacro y esta se va a relacionar por delante con el recto y con los vasos hipogástricos. Este también forma o es el antagonista del piso pélvico. Por debajo de estos se van a encontrar los gemelos o el gemelo superior y el gemelo inferior, los cuales se van a originar en la tuberosidad del isquion y en la espina de la ciática. Generalmente estos van a inervarse con el plexo del sacro, facilitando la rotación externa, la aducción y la abducción del músculo, perdón, del muslo. En la parte del muslo, de esta parte de acá, nos vamos a encontrar con el recto femoral, con el sartorio, con el vástago lateral, con el vástago medial y el aductor. ¿Cuál más me falta de acá atrás? Creo que me falta este de aquí. El cuadrado femoral. El cuadrado femoral que se ubica por debajo de los gemelos y por debajo del gemelo inferior. Generalmente va a estar originado en el borde lateral de la tuberosidad isquiática para insertarse en la parte intertrocántea del fémur. Si es que ustedes observan aquí, en la parte intermedia del trocánter es donde se va a estar insertando. Este permite la rotación del muslo hacia afuera y también como el gesto de aducción. Estos músculos de aquí, principalmente los gemelos y el piriforme, son los estabilizadores de la cadera en relación al fémur. Y los que están en la parte más superior, el glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo máximo, son los que van a estar estabilizando desde la cavidad glenoidea hacia el músculo, perdón, hacia el hueso sacro, con los otros músculos que son los sinergistas y antagonistas de la parte interna y de la parte externa del muslo.
En la parte anterior del muslo nos vamos a encontrar con este primer músculo de aquí, que es el sartorio, el cual se va a originar en la espina anterosuperior del ilion y se va a insertar en la cara interna del extremo superior de la tibia por la parte medial de la tuberosidad. Si ustedes observan en la parte más baja, donde que se van a estar insertando este músculo, le permite flexionar la pierna sobre el muslo y que éste se encuentre sobre la pelvis. También se vincula con los gestos de abducción y la rotación del muslo, como en la flexión y rotación interna de la pierna. Cuando observamos los movimientos de este, tanto en la flexión de cadera como en la rotación interna y la flexión de la pierna, no, a ver si es que está por acá. En la flexión de la rodilla, o en la flexión de la pierna, este va a ser el principal músculo que vincula la parte anterior de los isquiosurales, brindando una estabilidad a la rótula. También se va a vincular en la rotación medial de la rodilla, facilitando el movimiento por la línea interna, y en la rotación lateral va a ser uno de los antagonistas, el que se va a elongar en este gesto. Regresemos. Doctores. A ver, en la parte superior e interna del muslo se va a encontrar este músculo que es el pigmeo, que se origina en la cresta superior de la pubis, entre la eminencia iliopúbica y la tuberosidad púbica. Este músculo de aquí, si ustedes observan, se va a insertar en la línea pigmea por debajo del trocánter menor del fémur. Este principalmente va a estar vinculado con la aducción, flexión y rotación del muslo hacia afuera. Cuando este se va a insertar en la parte del trocánter menor, se va a relacionar con el borde interno, con el aductor mediano, que se encuentra por debajo, y el aductor largo. Estos dos músculos de aquí, del aductor del muslo, principalmente se encargan de hacer este gesto de aducción. Y aquí vamos a tener tres aductores. El aductor largo, que se origina al lado de la sínfisis del pubis. El aductor mayor, que es la tuberosidad, que se origina en la tuberosidad isquiática en la rama del isquión. Y por detrás de este se va a encontrar el aductor corto en la rama inferior del pubis. Cada uno de estos se va a insertar en el labio menor, perdón, en el labio medial de la línea áspera del hueso del fémur, y el aductor mayor se va a insertar en cambio por detrás con el tendón largo del epicóndilo medial del fémur, brindándole la principal estabilización lateral a la rótula. Estos tres son aductores del muslo y además del aductor largo es el flexor y también funciona como el flexor, el corto también como extensor y rotador externo del muslo, y el mayor que se extiende en el muslo se va a estar principalmente insertando o vinculando con los músculos obturadores, además de que se encuentra para una mayor proporción en la parte interna de la pierna, desarrollando una tuberosidad prominente hacia adentro, bajo la línea axial media interna.
Por la voluminosidad que presentan estos de aquí, los cuádriceps se van a dividir en cuatro partes, que es el recto interno, el recto femoral, el obturador externo y el semitendinoso. Son las cuatro cabezas de este músculo. Si nosotros observamos aquí al recto femoral, este por su cara profunda y se va a estar insertando principalmente en la línea medial de la tuberosidad de la tibia y se origina en la rama inferior del pubis cerca de la sínfisis de la cresta ilíaca. Este va a estar por sobre la cabeza del fémur. Estamos, y va a cubrir al vástago intermedio. Los dos que van a realizar el gesto de la flexión, van a estar vinculados en el gesto de flexión y de extensión de la rodilla, y a su vez van a permitir de que estos formen una, una especie de retén o los tendones que se van a estar uniendo, una limitante de seguridad para la rótula. Cuando se hace el gesto de flexión de rodilla y de extensión de rodilla, estos músculos le permiten de que en su punto máximo de contracción, en la parte posterior, los ligamentos cruzados van a estar limitados por la musculatura de la parte anterior de la pierna o del muslo, mientras que en el gesto de flexión, perdón, en el de extensión, ¿dónde está? En la extensión de la rodilla, cuando se lo lleva hacia adelante, este músculo va a ser el principal músculo que se va a activar y el recto o el vástago medial es en cambio el que va a coordinar el movimiento del vástago lateral y del vástago medial hacia los grados de extensión para que no se sobrepase o que la rótula no sobresalga de su ángulo recto. En la parte posterior del muslo nos vamos a topar con los bíceps femorales que van a estar inervados principalmente, perdón, que van a estar principalmente inervados por debajo del glúteo mayor y del glúteo menor, con un origen por la parte interna de la cavidad glenoidea, y este va a tener asimismo una cabeza larga y por debajo una cabeza corta. Estas dos cabezas del bíceps se encargan del gesto de flexión de la rodilla o de flexión de la pierna, conjuntamente con estos músculos del semitendinoso y del semimembranoso. Estos dos músculos que se encuentran en la línea medial axial interna van a facilitar los grados de flexión y de extensión y van a estar coordinados conjuntamente con los músculos del vástago externo y del vástago interno en la parte anterior de los músculos o de los ligamentos que se encuentran en la línea tibial de la rótula. Estos cuatro músculos de aquí principalmente alcanzan una máxima contracción en los grados y favorecen los grados de flexión de la cadera
y se van a limitar o se van a cortar en la extensión de la cadera, cuando se encuentra de forma bípeda erecta o cuando llega a su punto máximo de contracción. Por delante de la pierna nos vamos a topar con el tibial anterior, que se ubica en la región anterior de esta extremidad. Tiene dos tercios superiores de la superficie, se originan los dos tercios superiores de la superficie lateral de la tibia y este se va a insertar directamente en la cuña medial y el primer metatarsiano. Si ustedes observan a este, se va a estar vinculando principalmente en los gestos de flexión y de extensión de la tibia, perdón, del pie, en el gesto de dorsiflexión y en el de flexión plantar como uno de los antagonistas. En la flexión eh, plantar se van a estar vinculando principalmente dos músculos, el gastrocnemio, que se encuentra ubicado en la parte más superficial de la pierna, en la parte dorsal, y por la parte interna el sóleo. El gastrocnemio se encarga de realizar conjuntamente los gestos de plantiflexión, mientras que el sóleo va a participar en el de dorsiflexión. Estos dos músculos que se encuentran en la parte posterior tienen una inserción desde la cabeza de la tibia hasta el astrágalo, y estos de aquí van a formar conjuntamente el tendón de Aquiles, el cual es uno de los más resistentes y de los más largos que les permite caminar prácticamente. Les permite hacer todos los gestos de dorsiflexión y de plantiflexión. Estos dos músculos, eh, los más sobresalientes, también se los conoce como los gemelos, y estos de aquí principalmente se van a encargar de soportar una gran carga de tensión cuando se realiza la el movimiento continuo o prolongado del andar. Cuando se camina, estos dos músculos son los que van a estar principalmente vinculados en la flexión plantar y en la dorsiflexión. Si ustedes observan aquí, cuando se va de talón a punta, los dos músculos son los que van a estar actuando simultáneamente. El uno estabiliza por la parte interna desde la tibia y el otro desde el peroné. El extensor largo de los dedos del pie, este se va a ubicar por fuera de la tibia, en la parte anterior, por detrás del músculo tibial, y este se va a originar en el cóndilo lateral de la tibia y se va a insertar en la aponeurosis dorsal de los dedos del segundo al quinto. Si ustedes observan a este, es muy similar a los de la muñeca, por cuanto va a permitir la flexión dorsal y la pronación del pie en los dedos laterales, en los dedos del segundo al cuarto. Este de aquí va a estar también vinculado con el extensor corto perdón, con el extensor largo del dedo gordo. Y el anterior, Este extensor largo del dedo gordo se va a originar en la membrana interósea de ambos huesos de la tibia y del peroné y se va a insertar en la falange distal del dedo gordo. Este de aquí permite que se realice el gesto de flexión dorsal del pie
y de la extensión del dedo gordo, permitiendo formar la bóveda entre estos dos en los gestos de flexión del pie. En el gesto de flexión y en el de extensión son los que van a estar formando esta cavidad interna. Coordinan ese movimiento. Sí, sí, sí. Aquí, en el rasgo de la extensión de los dedos del pie. Este músculo les permite alargarse a los dedos de los pies. En la parte interna de las inserciones de los dos músculos del tibial posterior y también de el peroneo largo, se va a ubicar este que es del tibial posterior, el cual va a estar insertado desde el, desde la parte, o sea, se origina desde el desdoblamiento del músculo extensor largo de los dedos y se va a insertar en la base del quinto metatarsiano, originándose desde la cavidad interna de la tibia y del peroné. Este permite o contribuye a la flexión dorsal del pie y también a la pronación, mientras que el peroneo largo es el que va a estar unido mediante el tendón largo de la posición oblicua por debajo de la planta del pie en el cuneiforme medial. Si ustedes observan, este se extiende hasta acá abajo y conjuntamente con el anterior, eh, permite de que se dé el gesto de flexión plantar y de la inversión del pie. Estos de aquí, con el peroneo corto, que se encuentra por debajo del largo, van a realizar el gesto de la inversión del pie y de la flexión plantar, así como de la pronación. Este se va a insertar en el extremo posterior del quinto metatarsiano y se va a originar en los 2/3 inferiores de la superficie del peroné. Los gestos que pueden hacer entre estos tres son los de inversión del pie hacia adentro. Este no. La eversión del pie o de la rotación externa del pie, que va a estar vinculado al peroneo largo, y la pronación o extensión, eversión, flexión plantar, dorsiflexión. Bueno, la pronación del pie, que es la forma sinérgica de la dorsiflexión entre subir y elevar, es una pronación. En las cavidades internas del tobillo, nos vamos a encontrar con los extensores cortos de los dedos y con el extensor corto del pulgar o del dedo gordo. Em, por debajo de estos, en la parte interna de la cavidad del pie, nos vamos a encontrar con los flexores cortos de los dedos, con el aductor del quinto dedo del pie, con los oponentes, los flexores del quinto dedo y el aductor del dedo gordo o del dedo pulgar. Entre estos va a estar el aductor del dedo gordo y estos músculos de aquí, tanto los flexores largos como los flexores cortos, los extensores largos y los extensores del pie,
Se van a encargar de los gestos de extensión de los dedos del pie, de la aducción medial que sostiene la bóveda de la planta longitudinal, el flexor corto de los dedos del dedo gordo permite la flexión del dedo gordo del pie y el apoyo de la bóveda plantar longitudinal, ya que todos estos se van a insertar desde la superficie medial del cuboides y del cuneiformes en el ligamento plantar largo y se van a insertar en los huesos samoideos y en la primera falange, tanto del dedo gordo como de los otros cuatro dedos. Por debajo de estos van a estar los interóseos y también estos van a participar de la aducción, flexión de las articulaciones metatarsofalángicas y de la extensión de las interfalángicas. Se van a originar en los lados de los huesos metatarsianos, insertándose en la aponeurosis dorsal de cada uno de los dedos para dar origen a la bóveda del pie. Así también, por detrás, en la parte interna de estos, va a estar el aductor corto del dedo gordo, el cual eh, va a estar vinculado desde dos cabezas, la cabeza oblicua, que es desde el segundo al cuarto metatarsiano, en la cuña lateral y el cuboides, y la cabeza transversa, que se encuentra en la parte más anterior, que se origina en las cápsulas de la tercera y la quinta articulación metatarsofalángicas, insertándose ambas cabezas en el sesamoideo lateral y además la cabeza oblicua en la primera falange del dedo gordo. Este va a permitir el gesto de aducción en relación con el eje del pie y es un sostén importante de las bóvedas plantares de forma transversal y de forma longitudinal. Cuando se hace el arco plantar, estos son los que van a recargar toda la fuerza sobre el dedo gordo, los metatarsianos y compartir las distribuciones de palanca con el astrágalo. Por la parte más externa se encuentra el aductor del quinto dedo, el cual se va a originar en la cara plantar del calcáneo, en la aponeurosis plantar, y se va a insertar en la superficie lateral de la primera falange del dedo pequeño. Este permite la aducción del dedo pequeño, como dice su nombre, y conjuntamente con el músculo aductor del dedo gordo y los flexores cortos de los dedos, que se originan en la base del hueso metatarsiano del dedo pequeño del pie y del ligamento plantar largo, para insertarse en la primera fila de los falanges de los dedos cortos, van a realizar el gesto de flexión y de aducción de los dedos. Entre estos tres músculos son lo que se denomina el gesto de aprensión o de reversión que origina a la cavidad del pie o a la bóveda del pie, facilitando los gestos de equilibrio, de flexión, de extensión, de aducción, pronación, dorsiflexión y además son los estabilizadores cuando se encuentran ubicados en una o cuando se realiza el apoyo en una sola de las extremidades. A ver si lo encuentro por aquí. Inversión, flexión plantar, inversión, flexión de los dedos. Este. Hacer este gesto de la flexión de los dedos o llevarlos hacia atrás asegura de que la distribución de cargas, tanto por parte del astrágalo como de los metatarsianos, sea uniforme entre todos los dedos del pie, principalmente con los aductores del dedo gordo. Y esto se comparte también por atrás con los flexores largos y con el sóleo y el gastrocnemio. Y sigue subiendo hasta el bíceps oral, perdón, hasta el bíceps femoral, los isquios orales. Y en la parte anterior, en cambio, se van a estar vinculando el vástago largo, el vástago medial, el psoas y todos los demás. Creo que por fin terminamos la parte muscular.
Oigan, hemos estado un poco atrasados con ustedes. Déjenme ver qué dicen en el grupo de profesores porque creo que me estaba llamando alguien de ahí. Ya vale tomarles la asistencia. Entonces nos tendrán que justificar a todos la primera hora, pero tenemos que tomarles a ustedes la segunda. A ver, Aldaz Evelyn, Presente. Almendaris Micaela, Atache Dana, Presente. creo que era acá. Atache Dana, Presente. Almendaris Micaela, Presente. ya. Baño Alexis, Presente. Bayas Wendy, Presente. Bollo Micaela, Presente. Bonilla María de los Ángeles, Presente. Bonilla Heidi, Presente. Cabrera Carol, Presente. Calderón Eric, Presente, Licen. Coelho Crisbel, Presente. Chata María, Presente. Chávez Anthony, Presente. García Marcela, Presente. Gavilema Manuel, Presente, Licen. Wamba Sonia, Presente, Lisa. Gutiérrez Brittany, Presente, Lisa. Lorena Rojas, Presente, licenciado. Moreno Jocelyn, Presente, Lisa. Muquinche Ana, Presente. Naranjo Brigitte, Presente. Ninacuri Gabriela, Presente. Paredes Sheila, Presente. Pérez Neidy, Presente. Rea Dayana, Presente. Rea Alex, Presente. Tualombo Brigitte, Presente. Tuapanta Joel, Presente. Uquillas Jonathan, Presente. Valverde Evelyn, Presente. Vallejo Mónica, Presente. Vergara Yadira, Presente, Lisa. esto, contenido, no tengo registrado estos. Listo. Me faltaba indicarles el gesto de circundición, que es prácticamente el que tiene el flexor largo de hacer este gesto. Ustedes observan que es hacer una esferita, hacerlo en forma redonda. Todos pueden hacer este gesto porque tienen el mismo músculo. Y se realiza por el aductor corto del dedo pulgar. Ese es el gesto de circundición. Y el de pronación del pie, ya les indico con el de la cámara de mi teléfono. Dice, no sé si me puede dar permiso, por favor. ¿A dónde? Llévenos. Paso algunos problemas en mi casa. Bueno, salgan nomás, no hay problema. Gracias. A ver, quito el video de aquí. Ya. Y el gesto de pronación, que es elevar la punta de los pies hacia acá. Creo que se ve. Este es el gesto de pronación. El de dorsiflexión es hacia adelante, o el de flexión plantar. Y este de acá es el de pronación.
No son muy difíciles de hacer y todo el mundo puede. Ya, esos eran los gestos que nos faltaban. Y con ustedes estamos muy atrasados, niños. El día jueves es imposible que falten. Tenemos que hacer 3 talleres. ¿Me deben el del sistema ocio o les mandaré de deber? Mm, es que sí es un poco largo. ¿Y ahora? ¿Quieren adelantar el uno o hacen los 3 del día jueves? Adelantar el uno. Adelantar uno, Licen. Les pongo como tarea para el día jueves y los otros 2 hacen aquí en clase. Sí, Lisa. Ya. Les indico nada más entonces para que puedan verle. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Taller. A ver, ignoren el encabezado, luego les cambio. Estos son de la poli. Tienen que hacer este trabajo a mano. Si es que tienen una impresora, chévere, imprimen y ya ocupan los espacios que están aquí. Y si no, lo hacen en una hoja de papel común y silvestre, de cuaderno, de papel bond, lo que tengan, sin necesidad que copien las preguntas, solamente van poniendo ahí las respuestas. Son 15 preguntas. La última es la más larga, creo, porque es hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual. Les va a ocupar un poco más de espacio, pero de ahí todas las demás está fácil de hacer. Aquí tienen que identificar las partes, las epífisis, diáfisis, huesos planos, huesos cortos, huesos largos, las matrices óseas, las células, los osteoblastos, osteoclastos. No está difícil. Esto lo subo, creo que más tarde al aula virtual, pero con todo les mando al grupo de WhatsApp, porque ahí es más fácil para que todos lo tengan y que sigan haciéndolo. Y yo les habilito para que lo entreguen el día jueves. El jueves tenemos clase. Sí, Lisa. Ya, entonces lo entregan esto el día jueves al entrar a clase, o sea, hasta las 4 de la tarde o 3 de la tarde que creo que tenemos. Y ahí entregan ese taller, los otros 2 hacemos aquí en clase, vemos una parte del sistema circulatorio, les voy a tomar lecciones, guerra avisada no mata gente, seguirán estudiando, porque ya me pasó con el otro curso, que revisaron las diapositivas de los huesos y dijeron que estaba resumido, que no estaba todo. Y es que es obvio, no les voy a poner todo el texto en 100 diapositivas. Si he tratado de resumirlo lo más posible, es para que ustedes vayan captando lo más importante de cada una de estas partes. Y en función de eso, tampoco esperen de que en el examen em, su único material de guía o de apoyo sean las diapositivas, sino que también tienen los apuntes de clase, tienen la parte de los libros, los documentos bibliográficos. Y eso tienen que estudiar más que lo que yo les doy en las diapositivas. Porque si es que están con esas esperanzas de ir a estudiar solamente eso, no les va a ir bien. Recuerden que tienen 2 componentes. El, la parte teórica, que son en el EBA, preguntas de verdadero o falso, de complete, selección múltiple, etcétera. Y la parte práctica, donde que ustedes demuestran el conocimiento, les voy a tomar oral y va a ser en grupos, no en grupos de trabajo, sino en grupos de 4 o 5 estudiantes, porque son bastantes. Y para el examen solamente tenemos 2 horas. Entonces ahí es más fácil, en 5 minutos evaluamos. Puede ser movimientos, puede ser planos, puede ser ejes, inserciones, puede ser cualquier cosa. Ahí vemos, pero seguirán estudiando porque en el examen van a ir además del aparato locomotor, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, además de que les voy a enseñar a tomar los signos vitales, empezando por la frecuencia cardíaca. Y no creo que todos tengan un estetoscopio como para hacerles medir la presión, pero bueno, con eso me es más que basto y servido. Eso, guaguas. Creo que ya terminamos la parte de los músculos. El día jueves continuamos con el sistema circulatorio
y no falten el día jueves. Cuídense, que tengan una buena tarde. Gracias, Lisa. Adiós. Gracias, dicen que tengo una buena tarde. Gracias, Igual. Lisa.